El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están, amigos del Personaje del Viernes? En este nuevo programa que tenemos este fin de semana, cuando nos encontramos en una situación de tensa calma en el país, por lo menos en las zonas céntricas donde nosotros nos movemos, porque igual hay una serie de situaciones que se dan que como asesinato del fiscal el otro día aquí en Guayaquil, etcétera, que igual causan, por supuesto, temor y resquemor. Ahora, vamos a hablar de un problema de fondo, y que es el consumo de drogas. ¿Qué mejor que invitar a una de las personas que no solo más saben en el país y que tienen más autoridad para hacerlo, como es la doctora Julieta Sañay, sino que además tiene una experiencia pues en sitio? Y yo tuve la oportunidad de entrevistarla hace un par de meses en el programa Punto de Vista junto con Alcides Montilla, y me parece que también estuvo Juan Carlos Sánchez, y me quedé realmente sorprendido. Todavía no entraba el actual gobierno y todavía no se eliminaba la tabla famosa de el consumo de drogas. Pero era para hablar del fentanilo en ese momento, ¿no? Y todo el daño que hace el fentanilo, si que hay acá y todo, y nos dio unas explicaciones extraordinarias ese día, estadísticas y toda la doctora Julieta Sañay. Ahora, vamos con el tema que nos atañe. Antes que nada, gracias por atendernos y bienvenida, doctora Julieta Sañay. Muchas gracias. ¿Qué le parece la eliminación de la tabla de drogas que se dio a inicios de este noviembre? A inicios de este gobierno, que empezó el 23, ya el 24 de noviembre la eliminaron. Y veo una entrevista suya en la que justamente usted dice, bueno, la eliminación de la tabla de drogas no puede ser el único instrumento para determinar una enfermedad y sentenciar al verdadero narcotraficante. ¿Qué significa? Sí, realmente creo que no la eliminaron, lo que iban a hacer es una guía, o sea, le cambiaron el nombre, pero ojalá que tengan toda la asesoría técnica, porque esto no puede ser visto solamente desde el punto jurídico. Sin embargo, la promoción de esto, la socialización de esto causó un efecto positivo en los jóvenes. Fíjense que a partir de eso los jóvenes creen que se eliminó y han buscado la ayuda. Han buscado la ayuda porque no quieren ir presos. A mí lo que me preocupa es que estas guías no se adecúen a la realidad, que las personas que estén haciendo estas nuevas guías, que quisieron cambiarle el nombre, hayan atendido pacientes, pues sepan cuál es la realidad del consumo. La tabla ignorante esta decía 2 gramos de cocaína. Eso es para un consumidor principiante, pues eso no es para un consumidor único de nuestro pueblo. Lo mismo con la heroína, 0,1 gramo de heroína, y nosotros lo que tenemos es H, nosotros no tenemos ni siquiera heroína pura circulando en el país. Y otras drogas que no constan en la ignorante tabla, porque ya le digo, quienes asesoraron, quienes la elaboraron, no conocen la realidad de nuestro país. La H es una droga artesanal, es nuestra y debería estar determinada ahí, así como está la pasta base, está dividida entre cocaína y pasta base, también debería estar dividida entre heroína y H, ¿no? Y para o sea, la H es a la heroína lo que la pasta base es a la cocaína. Exactamente, elaborada con un poco de heroína, pero con más compuestos que se desconocen, porque el último estudio fue en el 2014 con la antigua Secretaría de Drogas, y no hay una institución que pueda hacer pruebas cromatográficas de las muestras. En este momento que los militares están
agarrando a las personas, es el momento para que el INSI, por ejemplo, analice las muestras que circulan, porque los médicos estamos sin herramientas para dar diagnóstico. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Antes yo desintoxicaba pacientes que consumían heroína, luego conocí pacientes que consumen H y el cuadro clínico cambiaba completamente. Hoy en día tengo pacientes que estoy casi seguro, porque no hay una institución que me lo diga, sí, esto es doctora, que está mezclada la H con fentanilo, que el cuadro clínico es muy similar al consumo de fentanilo. ¿Y por qué lo puedo asegurar? Porque cuando consumes H o heroína, esta droga afecta a todo el cuerpo, a todo el sistema nervioso central en general. O Es sea, es muy poderosísima, es muy, o sea, sí. dañina, además. Pero la fentanilo tiene predilección por los músculos del cuello, del tórax y del abdomen. Y esto hace que se produzca ese efecto de zombies que andan doblados, que nosotros en medicina le llamamos tórax en leño. Entonces, esto es lo que a mí me hace pensar que aquí hay fentanilo por el ¿Cómo cuadro le llaman, perdón? Toro. tórax en leño. Ah, ok. El tórax del leñador, le llaman, ¿no? Porque es un efecto. Y hay que diferenciar aquí el fentanilo médico del sintético, del ilegal. El médico siempre lo usado en todos los que hemos sido intervenidos por una cirugía, nos han puesto fentanilo médico a máximo 100 microgramos para que sedarte. Y cuando hay una sobredosis, al anestesiólogo también le ha sucedido que el paciente le toma esa posición. Y ellos usan un relajante y lo revierten. Pero el fentanilo sintético que está en las calles, los usuarios de drogas ni siquiera saben que están consumiendo fentanilo y con un poco solamente, con dosis pequeñas, pueden llegar a una sobredosis y estar en peligro de muerte porque desconocen lo que están consumiendo. Y el fentanilo es una droga que llegó para contaminar todas las drogas. Si usted se pone en la mente del psicópata narcotraficante, él quiere más clientes. Las plantaciones de cocaína, marihuana se demoran un tiempo en sembrar. Claro. Entonces, hagamos medicina sintética, ya la elaboran en Colombia, la elaboran en México, con precursores químicos que los mezclan para no ser detectados por las aduanas. Entonces, es más fácil elaborar miles y miles de pastillas contaminadas en aerosol, en gotas, que contaminen a las demás drogas y que la gente se haga más dependiente. O sea, tampoco es que el traficante tiene la idea de matar a sus clientes, no. El problema es que el adicto de por sí es compulsivo, por eso que uno puede ser permisivo, la enfermedad es así. Es como un alcohólico. El alcohólico, por ejemplo, los que no somos alcohólicos tomamos y decimos, no, mañana tengo que trabajar y ahí la paro, ¿no? O tengo que manejar y ahí lo dejo. El que es alcohólico no va a parar, porque así es esta enfermedad. Es compulsiva, obsesiva y Es compulsiva. compulsiva. Exacto. El adicto no va a parar. Entonces se introduce una dosis, otra dosis, y ahí es que puede ponerse en peligro de muerte o con las mezclas que ellos hacen. Entonces, aquí hay que diferenciar el fentanilo médico del sintético. El problema, el médico nunca sale de los hospitales, rara vez, a no ser que alguien se robe las ampollas de un hospital o que se muera un familiar con cáncer para que tú tengas acceso a esa medicación. Es difícil acceso, ni yo como médico jamás la he prescrito porque se necesita una receta Es para las especial. anestesias, ¿no? Exacto, todos los que están intubados en UCI utilizan este medicamento. También los El entubados. problema es el fentanilo de diseño, el sintético, el ilegal, que está elaborado con precursores y que es muy camuflado en forma de pastillas, de medicamentos y que contamina al resto de las drogas. Entonces yo en este momento, cada paciente que atiendo, tengo que hacerle una prueba de droga, fíjate, para poder determinar, hago una prueba, pero no tenemos reactivos para fentanilo. Esa es la situación. En cuanto a adicciones, aquí estamos en pañales. Ya Colombia, en cambio, está un paso más adelante. Ellos consumen allá una nueva droga que se llama 2CB, que nosotros también tenemos la 2CB aquí, pero es cara, vale $30. En Colombia es muy común y han encontrado que está contaminada también con fentanilo. Entonces, todo lo está contaminando. Entonces, es necesario que tengamos ya una institución que nos pueda decir a los médicos para establecer protocolos de tratamiento, porque a mí en lo general se me está haciendo muy difícil dar un tratamiento de desintoxicación a los pacientes. Y volviendo a lo de la tabla, todos los juristas dicen es que si eliminan la tabla van a encarcelar a los jóvenes. Jamás estaría de acuerdo con eso. Al contrario, alzo mi voz porque se encarceló a los chicos por la ignorante tabla, ya que los chicos portaban más del 0.1 gramo de heroína que dice ahí,
portaban H hasta 3 gramos, y la H contiene sal, cal, cemento, psicotrópicos, o sea, te encarcelaron ni siquiera por la sustancia que dice la tabla, ¿no? Y más bien el Claro, traficante se hizo pasar por enfermito, compró jueces, compró ese era certificados. era un microtraficante, o ¿cómo lo denominamos? Aquí hay 3 cosas. Ahí está el traficante, el narco mayor, el microtraficante y el que vende su material. Ok, Todos los adictos comparten la droga. Y a veces vendes de lo tuyo, o te la rebajas para tener, tú asegurar tu dosis, tu aprovisionamiento. ¿Ya? Entonces, ya. sí, O sea, exactamente. también aseguran su propio consumo. Exacto, tu dosis de aprovisionamiento. En Colombia en el 2015 pasó lo mismo que acá en Ecuador, y Uribe determinó la eliminación de, no, allá no se llamaba tabla, sino que se llamaba despenalización del consumo mínimo, y prohibió que se consuma en los lugares públicos, e hizo que el gobierno diera tratamiento a los adictos y no se los encarcelara. Lo hicieron súper bien, porque determinaron que cuando ellos socializaron la despenalización del consumo mínimo, dosis mínimas, hizo un impacto negativo sobre los jóvenes y se incrementó la violencia y disminuyó la edad de inicio del consumo de drogas. O sea, el mismo fenómeno que estamos viviendo nosotros lo vivió Colombia, y ellos dieron un paso atrás, ¿no? Con tratamiento. O sea, de nada sirve que eliminen algo si no se hace una política integral, si no se abren los hospitales para las atenciones, si no se forma profesionales en adicciones, porque esto no nos enseñan en la universidad, no todos los médicos lo saben. Imagínate que los médicos estaban dando tratamiento a los jóvenes que consumían H, paracetamol. ¿Cómo vas a luchar, a darle un analgésico común ante un opioide tan potente? O sea, jamás le vas a quitar los síntomas. Y esto no nos No, enseñan en la universidad. Entonces, hubo mucha negligencia o sea, eso médica. ya es en la práctica que se conoce. Exacto. Entonces, los jóvenes, mira lo que pasó. El joven siguió consumiendo pensando que ya este doctor no sabe nada, no sabe, me manda complejo B, me manda vitaminas, no saben dónde está. Si a mí me preguntan, doctor, ¿y su medicina sirve? Entonces, desconfían ya de los médicos porque pasaron años recibiendo complejo B y diciéndole que pongan de su parte, sin darle un tratamiento de desintoxicación. Entonces, este joven se hizo más crónico, transformó su conducta. Tú sabes que todo adicto se hace delincuente, roba, hace cosas irascibles, se metió más allá, más al fondo. Y en este momento tenemos una generación completa de gente transformada en nuevos sociópatas. Este adicto que lo encarcelaron fue utilizado y reclutado en las mafias, y es el que lo mandan a la calle a pelear por territorios. Recientemente encontraron unos menores que estaban vacunando en Urdesa. Menores, ¿por qué crees que lo hace un menor? Por una fundita de H. Anda, toma, te doy tu dosis, pero anda a hacer tal cosa. ¿Por qué crees? Entonces son los más vulnerables. Si no se da tratamiento a las adicciones adecuado, de nada sirve todas las estrategias de seguridad, ni porque traigan a Rambo, a quien sea, si no se hace un tratamiento integral y de prevención. Mira, a mí me preocupa mucho el centro de detención de menores. La mayoría ¿Por de ellos, qué? Ah, porque claro, donde van muchísimos, porque ahora eso es lo que ocurre, que lo que pasó en Canal 10, había dos de los que fueron menores. ese sitio es para hacer una verdadera clínica de rehabilitación, porque ahí está el caldo de cultivo de la psicopatía, de la sociopatía, si no se detiene eso a tiempo. Ellos son los futuros nuevos sociópatas. Entonces hay que hacer algo ahí de inmediato. Me preocupa que esos chicos crezcan, me preocupa que se quieran vengar contra la sociedad con toda esta situación, ¿ya? Porque la mayoría de las personas que se dedican al tráfico de drogas son personas con trastornos en su personalidad, tienen rasgos psicopáticos, fríos, calculadores, sin empatía, sin conciencia, sin moral, sin culpa, y la droga refuerza ese tipo de personalidad. Entonces, a mí me preocupa que si no se hacen acciones en conjunto, ¿ya? ¿Qué pasa con los que están en la calle? ¿Alguien se ha preocupado con los que están en las calles? Los indigentes, las personas con trastorno mental. La mayoría de las personas que en este momento están consumiendo droga están presentando trastornos mentales como psicosis con la marihuana, la psicosis canábica, paranoia, y familias enteras que son agredidas por estas personas, porque, por ejemplo, alguien consume marihuana o cocaína, tienen celopatía. La mayoría de ellos cometen actos de femicidio, celan a las esposas. Hoy día le preguntaba a una señora, ¿y él te cela? Sí, yo le dije, es por la droga. Aunque Es por la dejan de droga. consumir, ellos se mantienen con la celotipia. No es un celo común, es un delirio celotípico en donde ellos se imaginan realmente que sus esposas los están engañando, son las víctimas, y nunca se hace un estudio, ¿no?
de si el femicida estaba consumiendo alcohol o drogas, ¿no? Otra sustancia que le provocó quizás esta idea paranoide contra la persona que ama. Y creen que es así y por eso terminan en agresiones y muertes muchas veces, ¿no? Que son inexplicables. Exacto, y ahí hay que medicar, porque es la única manera de disminuir el delirio, de eliminar esa idea que es irascible. Entonces, y las cosas que a veces no lo minimizan, muchas mamás son agredidas. Por ejemplo, una de las drogas que más se minimiza el daño es la marihuana y el alcohol. Se minimiza mucho el daño. Las madres le decían a la señora, ¿por qué no lo trajiste antes? Todos los chicos que les pregunto a qué edad empezaron, todos me dicen 12, 14 años. Y no me quedo sorprendida de por qué nunca se les buscó ayuda, por qué, porque no los ven, porque la gente cree que el adicto es el que roba y está debajo de un puente. Esa es la parte, ese es el cáncer ya de la enfermedad, esa ya es la gangrena. Hay que actuar a tiempo y esto hay que enseñarle a las familias, hacer prevención. Todos pueden consumir drogas, no todo el mundo se va a hacer adicto, pero detectemos a tiempo la situación y más importante, formar a nuestros hijos de una manera que no necesitan las sustancias para sentirse bien. Hay que formar la personalidad de los hijos. El país está como está. Yo siempre... Claro, para que no necesiten pues volverse adictivos y para con eso tranquilizarse, ya sea alcohol o droga. Mire, las madres somos las madres de la nación. Las madres, muchas somos madres solteras. A veces hay padres que son solo proveedores. Entonces, la madre ocupa una parte muy importante de la estructura de la personalidad del ciudadano. Entonces, si este país está como está, imagínense sus mamás. Yo tengo pacientes, mujeres adictas que ya van por el tercer niño con abstinencia, uno de cada hombre que los deja encargados con tíos, con abuelos, que ayer conocí una chica que ya tenía 5 hijos, le había regalado tres niños en la calle y que Qué siguen tragedia. jugando. Sí, y nada, no hacen nada por ellas. Consumidora. Consumidora. Entonces, siempre cuando yo me encuentro en un caso así, lo primero que hago ¿Qué tipo de droga consume? H, H, H. de un pueblo, de un recinto de Manaví, estaba acá en Guayaquil en la calle, y le hice poner el método este anticonceptivo, ¿no? Eso es lo principal, hay Lo que principal, que no la esté quedando planificación. embarazada. Sí, y muchas mujeres embarazadas que consumen, porque no es que sean malas, no creen que no hay ayuda, creen que no hay salida, porque se han encontrado con esta negligencia, repito, médica. Van a un hospital y los discriminan, no les desintoxican. Hay mucho desconocimiento e ignorancia de esta enfermedad, lamentablemente, porque como les dije, no nos enseñan esto en la universidad, pero es hora de que el Ministerio de Salud tome en cuenta esta situación y trabajar en equipo, porque nos quejamos de la delincuencia, pero no nos damos cuenta que ese delincuente a lo mejor fue adicto y robó por drogas, o se metió en las bandas por drogas. Claro, y debe de haber muchísimo. Exacto. Entonces, cuando yo trabajo con los médicos, siempre le digan, por cada adicto que no atiendes, corres el peligro de que en el semáforo te robe por consumir drogas. Vamos a ir a la primera pausa comercial. Estamos con la doctora Julieta Sañay Vera, quien es psiquiatra, especialista en salud mental, magíster en adiccionología, en clínica de la conducta. Ella estudió en Hofstra University en Estados Unidos y es docente, además fue docente de la UES del 2012 al 2014. Aquí estoy viendo parte de su extenso y muy importante currículum. ¿Actualmente está dando clases o no, doctora? Estoy en el Instituto de Neurociencias y estoy trabajando con un programa de prevención del municipio de San Borondón. Ok, en el Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia y el programa del municipio de San Borondón. Qué bueno. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos. No se olviden que este programa, El Personaje del Viernes, se transmite hoy a las 5:30 de la tarde, mañana sábado a las 9 de la mañana y el domingo a las 7 de la mañana el reprise, y que sale a través de nuestras redes sociales de Atalaya, el Facebook Radio Atalaya 680M y el YouTube, que se pueden afiliar aquí mismo, ya lo vamos a señalar ahí, Radio Atalaya 75. Volvemos inmediatamente en El Personaje del Viernes con la doctora Julieta Sañay Vera. Estamos hablando
de las adicciones a las drogas y cómo esto es parte del marco que estamos viviendo hoy por hoy en el Ecuador. Gracias, muy amables, por continuar con nosotros aquí en el personaje del viernes. Estaba viendo algunas de las respuestas que da en algunas de las entrevistas que se han hecho con la doctora Julieta Sañay. Y aquí me ha quedado una, por ejemplo, como que usted ha hablado de una emergencia sanitaria que se puede desencadenar si no se ejecutan estrategias. ¿Por qué pudiera haber una emergencia sanitaria referente al consumo de drogas y alcohol, ¿no?, que es otra droga? Sí, y si más que nada si hacen esto de la eliminación de la tabla sin dar atención médica, ¿qué pasa? Que ya está sucediendo, los chicos se automedican. Entonces, en la desesperación de no acudir a un subcentro porque creen que el médico le va a solo a recetar vitaminas, ellos están automedicando y mezclando medicación que no deben y que no pueden mezclar. A veces siguen consumiendo y se toman medicina. Yo fui creo que una de las primeras en hacer unos esquemas de tratamiento y ya ellos ya saben hasta ponerse qué ponerse. Porque yo utilizo un parche de buprenorfina, que es un parche para el dolor, pero es para un solo síntoma, y estos jóvenes vienen hasta con 5 parches, imagínense, puestos. Entonces, es la compulsión. ¿Cómo los consiguen? De alguna manera, y De mire que es alguna una manera. cosa especial, o las pastillas se las toman 5 o 10 diarias porque ellos quieren respuesta inmediata, ¿no? Entonces, ya cuando me han buscado cuando ya no les ha funcionado nada. La otra situación que yo veo es las enfermedades duales, la patología dual, que se desencadene un trastorno mental adyacente. Por ejemplo, con el consumo de marihuana estoy muy preocupada. No sé si qué le están poniendo, el marihuana está más concentrada el THC, no sé qué es, pero la mayoría vienen con paranoia, con psicosis canábica. La psicosis canábica son ideas que te miran, que te están haciendo daño y se ponen agresivos, jovencitos, pequeñitos, con esas ideas. Me decía un paciente... ¿De qué edad más o menos? Desde los 12, 13 años, con esa paranoia. Entonces, y a la primera, porque antes yo veía que un consumidor de marihuana crónico a los 10 años presentaba esos síntomas. En este momento veo que lo están presentando, o sea, está cambiando la forma como se presenta el cuadro de las adicciones, ha evolucionado. Ya, me dice el paciente, como cuando dicen muta. está mutando. Sí, un paciente que consumía 10 años y le dio paranoia recientemente, tenía ganas de matarse, tenía ganas de matar a alguien porque las voces le ordenaban ya que se lanzara por un paso peatonal. Y ahora me dice, doctora, me quitó usted las voces, me quitó, él dice, ya pensé que iba a morir con esas voces. Tenía ideas, otro chico trató de matar a su mamá lanzándola a la piscina. O sea, con el consumo de marihuana hay muchos problemas mentales. Entonces, a mí me preocupa que muchas familias estén siendo agredidas por estas personas. Y el alcohol es otro. Recientemente una mamá me decía que el hijo no alcoholizado casi quería abusar de ella. Entonces, esto se está saliendo del control. Se está saliendo del control y va ligado. ligado. Que vapean la marihuana y capaz ahí concentran. Es la concentración del THC, es la concentración, está más concentrada, y lo peor de todo es que todo el consumo está ligado a la narcocultura, ¿no? Tengo jóvenes de 14 años que me hablan de que quieren droga, territorio y poder. Esa es la frase, que en sus cuartos tienen dibujados pistolas, dibujos que hacen alusión a las pandillas, y desde tan pequeños están ya metidos en esta narcocultura, mucha indiferencia. Por eso, de la familia, yo me iría más a la prevención. Hay una población que casi que ya... Solo una cosita, esa narcocultura es parte de todo lo que ellos ven por redes, me imagino, y también en sus barrios. En su barrio, en su casa. Ayer creo que subieron un video en donde al tipo, los policías le encontraban harta droga y estaba un bebé ahí, involucrado. Donde yo he tenido bebés, niños, que inconscientemente hacen esto de tocarse la nariz, meterse porque ven a sus mamás y a sus papás introducirse la hacha a la nariz y todo. Repiten lo mismo que hacen sus padres. Exactamente. Entonces, están normalizando los niños eso. Por eso hay una población que yo la veo perdida. Esto yo le veo, eso está perdido, wow, ya no hay nada que hacer. Por eso me quiero ir a la prevención. Pienso que necesitamos hacer una prevención
pero de terapia intensiva, no la típica charlita de líder una droga, es un chiste, Claro, es un circo. Ya aquí tenemos que hacer predicción, fíjese, predicción, predicción. predicción, Ya. predecir quién está en riesgo, prevención sobre esas personas que están en riesgo y dar tratamiento inmediato, no evitar que se forme la enfermedad. Aquí vienen los tres tipos de prevención. La primaria es antes de formar la personalidad del joven para que no se acerque a las drogas o si se acerca no se transforme en una enfermedad. Cuando ya alguien está experimentando la prevención secundaria, si un chico ya ha fumado marihuana, por ejemplo, lo hizo de manera recreativa, experimental, evitemos que se forme la enfermedad, rescatémoslo inmediatamente. Y si alguien ya está metido en la enfermedad, que esa es la prevención terciaria, darle tratamiento. Entonces hay que todo por todas las áreas, prevención primaria, secundaria y terciaria. Pero es importante que en este momento hagamos predicción. ¿Por qué? Porque hay una generación que está predispuesta genéticamente. La adicción es una enfermedad del cerebro, del cuerpo, de la conducta, pero que tiene predisposición genética. Y si en tu familia ya hay tíos, abuelos, hasta la tercera generación que tienen la enfermedad del alcoholismo y la adicción, es posible que los chicos cuando están en la etapa de la adolescencia tengan el mayor riesgo también de tener esa genética predispuesta a tener esta enfermedad, porque no todos los que consumen drogas se van a hacer adictos, pero hay una predisposición, también hay personalidad, hay conductas que podemos predecir. Ya, por ejemplo, los niños adictos a los juegos están predispuestos genéticamente también a consumir una sustancia. Y eso a los padres nos tiene que alarmar. Esa conducta compulsiva. El ludópata es una adicción. Hay adicciones Sí. de sustancias y hay adicciones de conducta. Unas que no de ingesta y otras de totalmente que son del comportamiento, como la adicción al juego, la ludopatía, el juego patológico, la adicción a las tecnologías, la adicción al sexo, la adicción a la pornografía, que son adicciones y que funcionan de la misma forma que lo hacen las drogas en el cerebro. El mismo mecanismo de acción. Activan la cascada de dopamina. También en los casinos, pues, el juego, la ludopatía, ¿no? Exactamente. Y una de las adicciones más difíciles de tratar, de verdad. La verdad que cuando sacaron los casinos a mí me dio risa porque más se implementaron estas cuestiones de las apuestas en línea, que han Sí, realmente sí. sí. No todos los que juegan son ludópatas, pero los ludópatas se supieron camuflar mucho más con las apuestas en línea y ha destruido muchísimas familias porque el adicto a los juegos tiene otro tipo de conducta, miente, busca la manera de estafar a las personas para conseguir el dinero para seguir jugando, de empeñar sus cosas, o sea, tiene otro tipo de conducta, pero para un tiempo se camufla más con las apuestas en línea. Entonces, realmente esto de sacar los casinos no sirvió para nada para detener esta enfermedad, para nada, más bien Sí. lo que hizo fue cambiar la forma de evolucionar la forma La forma del juego y de que se metan en esa adicción, ¿no? Entonces, sí, Sí, entonces, yo pienso que las personas que se dedican a crear leyes respecto a esto, de la tabla, de todo el tratamiento, deberían pedirles como requisito que hayan trabajado en esto, porque esto no es cuestión de ir a leer a Google, copiar y pegar. Tenemos que conocer la realidad del país y la realidad aquí del país es otra en cuanto al consumo de drogas. Es muy diferente a Colombia, es muy diferente a México, es muy diferente a Estados Unidos. Así que debemos hacer estudios propios para poder hacer protocolos, para hacer la prevención, por ejemplo. Necesitamos determinar qué chico está en riesgo, su conducta, tiene conductas de riesgo y con ese chico hacer intervención. No es la droga el problema es la persona, su salud mental, la estructura de su personalidad. Muchos lo hacen por depresión, muchos lo hacen por acoso, otros por agradar, por pertenecer, otros por olvidar hacer problemas. Entonces, ya conocemos las causas, vámonos a hacer prevención con las causas. Y creo que necesitamos salvar a los niños de las escuelas porque ya los colegios están infestados. Van por nuestros niños, van por nuestros niños. He tenido casos en que les han enviado a los niños de 8 años a ¿verdad? vender. Están infestados. Sí, Pero, o están. sea, van por nuestros niños, quiere decir a edades menores, para Sí, ampliar el mercado de tráfico. así es, estimado. Una pregunta, ¿cómo sería una política de prevención que sea medible? Y lo otro es
esa política de prevención medible, que veo que le han preguntado justamente, ¿cómo la podemos implementar en las ciudades grandes del país, pero también a nivel rural? Porque ya vemos el caso que nos citó hace un momento, debe haber muchísimo más en las zonas rurales del Ecuador. Sí, precisamente con el municipio de San Borondón estamos haciendo esta estrategia de prevención. En los recintos, fíjense, con las mamás, estamos trabajando en escuelas para familias, les estamos enseñando a las mamás a cómo estructurar una crianza asertiva para formar la personalidad de nuestros hijos. Cuando ellas se quedan escuchándonos, se quedan asombradas de saber que muchas cosas a veces las están haciendo mal, equivocadas, ¿no? Y con los niños estamos haciendo pruebas de psicometría, pruebas de personalidad, de conductas de riesgo. Vamos y hacemos un test midiendo qué niño tiene conducta de riesgo y sobre ese niño trabajar individualmente con sus padres. Entonces vamos con los padres, vamos con los niños y con los docentes. A los docentes les entregamos y les decimos, esta es la población que usted tiene en riesgo. Les enseñamos a los padres a que aprendan a hacer estas pruebitas de drogas, estas pruebas de drogas que los tengan en sus casas cuando son adolescentes, ¿no? Mamá, me voy a montañita, mamá, me voy a una fiesta, haga una prueba. Nos dirigimos primero a las drogas legales como el alcohol y el tabaco. ¿Qué queremos hacer? Que hasta los 18 años, edad en que se forma el cerebro, el niño no se acerca a las drogas legales. Pero más que las drogas, que formar su personalidad. Esa tarjetita, eso sería como un fichero o algo así. Es un test de drogas. Es un test de drogas. Es un test. Ya pensé que era como para llevar. Ya, No, es un test sí, de todo tipo de drogas. 5 tipos de drogas: cocaína, marihuana, heroína, metanfetamina. Si hay alguien que ya está consumiendo, saquémoslo y no dejemos que sea crónico. Intervención inmediata, ¿no? Y sobre los que no consumen, trabajar sobre su personalidad. Eso me parece súper interesante, lo de los tests. Exacto. Porque es una manera de detectar y que no mientan y que no siga esto. No hay mentira con esto. Y ya ya no hay más mentira ni manipulación. Pero más sobre los niños, ¿no? Los niños ceden al consumo de las drogas por bullying, porque quieren olvidarse de los traumas que están en su casa con sus padres, por pertenecer. ¿Por qué un niño quiere pertenecer a un grupo? ¿Por qué no se siente bien en casa? ¿Por qué un niño se siente deprimido y por eso acude a la marihuana para calmarse la depresión o para dormir? Entonces, vámonos a las causas, ¿no? Trabajando con papá y mamá, ¿qué estamos haciendo mal para que nuestros hijos no quieran estar con nosotros y prefieran estar con sus pares, en donde son influenciados para consumir? Entonces, ahí es el trabajo con los padres, revisar qué tipo de crianza estamos ejerciendo. Si somos sobreprotectores, por ejemplo, a veces anulamos a los niños, los criamos muy ansiosos, muy miedosos, y esos son los niños que pueden ceder a la presión de los otros, ¿no? De entrar a una pandilla o de consumir drogas. Si somos muy autoritarios, mandones, maltratadores, este niño también lo ponemos en vulnerabilidad porque va a estar resentido o va a ser otro tirano que quiera estar afuera haciéndole daño a los demás o vendiendo drogas o todo, repitiendo el mismo círculo que sucede en su casa. Y si somos una mezcla de todo, permisivos y negligentes, somos nosotros los padres los que ponemos a nuestros hijos en un estado de vulnerabilidad. De eso se trata la prevención, que el padre se haga responsable, ya no el Estado. Yo le digo, ya no esperemos nada del Estado. Vamos nosotros, hagámonos responsables de criar a este ciudadano. El 50% es nuestro, el otro 50% se formará con el ambiente, pero démosle las bases. Y nos está funcionando porque las madres se sienten identificadas, a veces de errores. Hay gente que ellos creen que como a mí me criaron con el palo, también voy a criar con el palo a mi hijo, pero eso no quiere decir que sea bien. Hay mucha gente que le dieron palo que está resentida y traumada. O sea, no siempre significa que ese sea. Hay que hacer una crianza asertiva, democrática. Siempre yo les digo, como los pajaritos, ¿no? Si lo apretas mucho, lo matas; si lo sueltas, lo dejas. Hay que sí, hay que tener, tampoco se lo puede soltar. Exacto, muy equilibrado con el hostil. Pero tener conciencia que esto nos corresponde a los padres. La prevención no del Estado debería enseñarle a los padres, pero es responsabilidad de nosotros criar y crear nuevos ciudadanos, a una nueva nación. ¿Por qué necesitas una droga para estar bien? ¿Por qué necesitas marihuana si ya tenemos cannabinoides en nuestro cerebro que nos hacen ser creativos y sonreír? ¿Por qué necesitas cocaína, estimulantes, si podemos activar nuestra cascada de dopamina mediante actividades
que nos gusten hacer, como los deportes, las actividades extracurriculares. Ahí sí nos puede ayudar el Estado, por ejemplo, con actividades extracurriculares, que después del colegio los chicos no tengan tanto tiempo de ocio y tengan chance de meterse en un curso de música, de deporte, pero que no les cueste, porque muchos papitos no tienen el acceso para ingresar a estos cursos. Es necesario tener a un adolescente en varias actividades porque son los más vulnerables. Los niños a partir de los 10, 11 años, en los prepúberes y los adolescentes son los que están en mayor riesgo tanto de las drogas como de ser influenciados por estas narcoculturas o por estas ideologías que existen ahora y que están a través de las redes metiéndoles en las cabecitas. Vamos a ir a una siguiente pausa comercial. Solo tengo una inquietud breve antes de ir a la pausa. Las ciudades donde más hay consumo de drogas son Guayaquil y Quito. O sea, digo per cápita, ¿no? ¿Son Guayaquil y Quito o hay algún otro lugar que, siendo más pequeño, igual es muy alto? Mire, en Guayaquil, hace 20 años yo conocí pacientes que consumían heroína aquí de Guayaquil, de Loja y de Quito, heroína inyectable, ya no Okay. encuentras la heroína pura. Pero a partir de 2014 yo empecé, las pacientes dicen que esto salió de la cárcel, yo pude detectar los primeros colegios que fueron contagiados con el tema de la H, fueron los colegios de Vía Daule y luego para acá Guayaquil. Yo incluso hice una lista de los colegios. Los primeros colegios fueron al frente de la penitenciaría para hacia Daule. Y luego vinieron hacia acá Guayaquil. Aquí predomina la H. En Quito predomina la marihuana, el alcohol y la base de cocaína. Pero hay una ciudad en donde sí hay H. En cada ciudad hay un predominio de cierto tipo de drogas. Ya en este momento, imagínense, en la isla Puna ya existe H, en la isla Puna, que es una isla que estaba lejos de todo esto, en los recintos, en Manabí, ya esto ya es a nivel nacional. Pero todavía en Tena me dicen todavía que no. Ayer hablé con una persona de Tena que lo que más existe es el consumo de alcohol y de cocaína. Entonces va por el tipo de droga. Ok, o sea, va por encima de droga. Lo de Loja me parece llamativo, ¿no? Pero así ocurre. Vamos a ir a la pausa y regresamos inmediatamente en el personaje del viernes. Estamos con la doctora Julieta Zañay. Como decíamos, ella es no solamente una autoridad en esta materia, sino que es experta en adiccionología, en clínica de la conducta. Eso, más allá del tema de psiquiatría y salud mental, le da pues un expertise y todos estos años, además de laborar en aquello. Ya regresamos inmediatamente con el personaje del viernes. No se olviden que estamos a través de nuestro canal de YouTube, Radio Atalaya 75, para que se afilien. Llegamos a la parte culminante del programa, el personaje del viernes. Interesantísimo. Dentro de toda esta cultura, como bien decía la doctora Julieta Zañay, del consumo de drogas, de la violencia, es un círculo y que empieza desde muy chicos para los que se meten y luego pues ya salir es muy, muy difícil. El caso del fentanilo, que decía al principio del programa, que lo habíamos entrevistado antes aquí, pero en punto de vista, que causa terror en Estados Unidos y obviamente aquí también. ¿Cuán serio es o más que cuán serio, cuán fuerte es su penetración en el Ecuador, en el mercado de consumo de drogas en el Ecuador? Sí, bueno, se dice que el fentanilo es 100 veces más potente que la heroína y la morfina, pero en realidad su 10 potencia, veces. sí, no es por la fuerza de la sustancia, sino que con una pequeña microdosis puede producir los mismos efectos digamos, 20 dosis de H o de heroína. La pequeña dosis puede producir un efecto
más potente que el de las otras drogas. A eso se refiere, pero en sí, en cuanto a eficacia, por ejemplo, es una droga que se metaboliza rápidamente, se metaboliza muy rápido. Entonces, el problema es que como el adicto pierde el efecto inmediatamente, en unas 2 horas ya no lo siente, y el adicto es compulsivo y quiere otra dosis. Ese es el problema, porque la sensación de placer del fentanilo es un rush que te eleva, ¿no? Pero el adicto quiere más. La enfermedad de la adicción es la búsqueda del placer. Entonces nada te va a ser suficiente. El cerebro te exige ese placer y cuando no lo tiene, se siente mal la persona. Entonces, para ellos evitar sentir la abstinencia, vuelven a repetir la dosis. Y esta suma de dosis es la que te puede llevar a un peligro de una intoxicación. De hecho, en Estados Unidos, a la comunidad se le ha permitido que puedas usar el antídoto. Mira, ni eso tenemos acá, el antídoto. Cuando una persona está con una sobredosis, el cerebro se olvida, no le da la señal a los pulmones de que inhale y exhale. Se olvida de darle la señal porque se queda anestesiado. Entonces las personas se mueren dormidas, ni siquiera saben que se están muriendo. Entonces los policías, los bomberos y las personas de la comunidad tienen la potestad de aplicarle el Narcan, que es el antídoto. El antídoto viene y forma un efecto bloqueo. Si hay un antídoto. Claro, en Estados Unidos. Okay. Acá no Lo inyectas o le das el inhalador y la persona nuevamente, esta sustancia se adhiere a los opioides. Nosotros tenemos sustancias opioides naturales en nuestro cerebro que cuando entra el fentanilo las ocupa y las anula. Entonces viene esta sustancia y bloquea y hace que el cerebro se active y le mande ya al pulmón ya la señal de que respire. Entonces, allá para evitar estas muertes en las calles, se utiliza este antídoto, pero aquí ni siquiera eso tenemos, ni siquiera eso tenemos como para enfrentarlo. Entonces, creo que es necesario de que ya se active una institución para determinar si estamos con drogas contaminadas con fentanilo o qué es lo que está pasando, porque en mi práctica, yo que sé, atiendo 20 pacientes diarios, veo un cambio en el cuadro clínico del consumo. Los pacientes duran más su abstinencia. Cuando tú dejas de consumir a las 2 horas de cualquier opioide, fentanilo, morfina, cualquiera de esos, empieza tu cuerpo a dolerte, una sensación como que se salieran los huesos de tu piel. Es un dolor más fuerte que el dengue. Sientes que se te sale el alma, no puedes dormir, una desesperación, se te eriza la piel, tienes oleadas de frío, de calor a las 2 horas. Si tú no consumes, sientes que te mueres, sientes que te mueres. Entonces, imagínense, entonces si la persona no tiene la droga en ese momento, es capaz de todo, de prostituirse, de vender lo que sea, de empeñar, de robar, porque es algo desesperante. O consumes o te mueres. Entonces, ¿qué es lo ideal aquí? Que se le brinde la ayuda médica y siempre lo he repetido, abrir áreas de desintoxicación en los hospitales para que esto lo manejemos nosotros los médicos. Claro, son los que realmente saben. Más que nada con este tipo de droga, que hay que desintoxicar al paciente antes de que inicie un tratamiento. Entonces, que el paciente se desintoxique, una vez desintoxicado, buscar un tratamiento, ya sea ambulatorio, un consultorio, un centro de rehabilitación, hasta espiritual, en la iglesia, lo que le funcione. Pero hay que eliminar la sustancia del cuerpo. No puedes estar hablando con una persona que está que tiembla, que se desespera, y al tercer día es mucho más fuerte el cuadro, fíjese. Yo vi chicos en audiencias que los habían cogido por consumo de H, que habían llevado para tener el fin de semana, por ejemplo, cargaban 10 funditas y ya los estaban sentenciando como traficantes. Y en plena audiencia estaban con la abstinencia, con el dolor, con el frío. Y los jueces, alguna vez alguien me pidió que vaya porque había sido mi paciente y le dije, mire, está con abstinencia. Usted no puede encarcelar una enfermedad. Si usted encarcela a este joven de 19 años apenas, él sí carga 10 fundas, pero es porque el Estado no le responde. Eso tenía él para consumir cada 2 horas. Usted lo que tiene que ordenar es que le den un tratamiento. Si usted lo encarcela, este chico adentro en la cárcel se va a formar como un nuevo delincuente con maestría y nos va a soltar a la ciudad un nuevo sociópata que ha perfeccionado la forma de delinquir y nos va a robar a usted y a mí. Entonces, yo como médico sé que estaba en un consumo compulsivo. ¿Cómo lo puede saber un juez? Él no lo va a saber. Es distinto a otros que en cambio le encuentran con más drogas, 30 fundas. Eso ya no es apto para el consumo humano y no le hacen la prueba y dice que son consumidores, pero lo que consume es otra cosa y vende otra cosa. Eso es distinto. Es distinto.
¿Sí ven por qué el juez necesita la ayuda de un médico? Claro, el Había juez necesita, o sea, va de la mano entonces el asunto. Exacto. Había mamita una vez me llamó, me dice, doctora, es que yo dije que usted es paciente, y deme el parte, señora, y le veo 30 fundas. Señora, su hijo es vendedor, pues, no me llame a mí, yo no soy alcahueta. Su hijo está vendiendo droga, 30 fundas no es para el consumo humano de nadie, se moriría si usa 30 Claro. fundas. Entonces, yo como médico lo sé. Y aparte la pericia de hacer una prueba de drogas en el momento también, ¿no? Entonces, porque unos consumen una cosa, pero venden otra cosa. Entonces, aquí hay muchas aristas Interesante, ¿no? Consumen una cosa, pero venden otra. vende otra Sí. cosa, exactamente. Entonces, aquí hubo mucho por el desconocimiento, la verdad es que hubo mucho gato por liebre aquí, mucho error jurídico, muchísimo error jurídico, por eso ojalá que las modificaciones se hagan con toda la asesoría técnica, pero con personas que hayan trabajado en esta rama. Dos preguntas finales. Una, en el caso de la base que hablábamos, que hace tiempo yo escuchaba a gente de drogadicta que decía que la base les daba ganas de consumirla cada 1 o 2 horas. En el caso de la H, usted nos dice acá, mejor dicho, en el caso de la H cada 2 horas, la base era poquito más, pero que con el fentanilo les da la necesidad de consumir cada 20 minutos. Cada 20, 30 minutos. Cada O sea, 20 minutos. es una desesperación, entonces. Sí. Mira, con la marihuana, 30 días, hasta 3 meses aguantas, porque no es Ok. combustible y la marihuana se queda 30 días en el cerebro y 90 días en la grasa. Con la cocaína pura es una droga muy social que se usa las hacen los fines de semana, en las fiestas, ¿no? Muy Y esa, social, como es. pero la mayoría de los cocainómanos, por ahorrarse dinero, pasan a la base de la cocaína porque es más barata. Esa droga es un poco más compulsiva. Todo es que a ti no se te detone la compulsión. El que usa base, por ejemplo, se hace compulsivo los fines de semana y se pierde, ¿no? Y se pierde, luego regresa y así. Con las drogas opioides como la H, la heroína y el fentanilo, es una droga que produce síntomas físicos. Con las otras drogas más son físicos y psicológicos. Pero acá los síntomas físicos es una situación que no se puede lidiar ambulatoriamente, en una consulta ni nada. Se tiene que hospitalizar al paciente y desintoxicarlo, porque el tercer día que la droga abandona el cuerpo, la abstinencia es mucho más fuerte, con Mucho más vómitos, fuerte. con agitación, con alucinaciones incluso. Entonces Ok. tienes que tratar de cubrir el dolor, la ansiedad y el insomnio, la triada. Aparte de la Ajá. hidratación, el vómito, la diarrea que produce, y mínimo, un periodo de desintoxicación de 10 días. Las drogas que la vez pasada nos citó, uno sabe ciertos nombres, como H, qué sé yo, aquí el fentanilo, pero tiene unos nombres. ¿Nos puedes dar otra vez los nombres? Que son porque yo no he escuchado varios de ellos, pero bueno, para que la gente esté atenta. Aquí en Ecuador estamos enfrentando el policonsumo, es decir, las personas están mezclando drogas. Por ejemplo, la gente mezcla la H Claro. con cocaína, le llama capuchino, la H con H con marihuana, cocaína es capuchino. capuchino, Ya. sí. H con marihuana, mariachi, H con pastillas psicotrópicas, le llama dormilón. Eh, Dormilón. la pasta base, por ejemplo, depende cómo la cocinen, la plo, si es cocinada con Eso, plop, eso es. ¿Qué mezcla es? cocinada la cocaína con bicarbonato y trecozol, un pocotón de cosas, otras sustancias, acetona, tolueno, un pocotón de sustancias. Cocinada para atrás le llaman. Entonces, tiene otra sustancia y tiene cafeína, que lo hace mucho más adictivo. Cafeína. Cafeína, sí. Entonces, aquí se cree en Breaking Bad. La gente anda mezclando drogas. Yo he tenido pacientes que ahora mezclan con pastillas psiquiátricas por ejemplo, había consumido un paciente cocaína y consumió un antipsicótico para que no le dé la paranoia. Imagínate, los chicos son así. Hay O una sea, droga, mezclan como lo uno para que no le dé la paranoia, lo que pastillas leen en psiquiátricas. Google, lo que leen en San Google. Hay una droga la llamada 2CB, que es la droga de las élites, es la cocaína rosada, es cara. Tiene cocaína, tiene ketamina, fíjate, ketamina no está en la tabla, es una droga muy No, consumida y cara. Ketamina contiene éxtasis y contiene pero Viagra. ketamina no es para la ansiedad o algo así. No, Sí, ketamina es un anestésico para animalitos, anestésico. para gatos.
Sí, y cocaína, ketamina, éxtasis y Viagra a veces le ponen, porque es una droga que te hipersexualiza, de Allá, hipersexualización. Entonces, hipersexualiza. sí, entonces en Colombia se hace de esa manera. Aquí un paciente me decía que la hacía como no encontraba el Viagra, le ponían mero macho, imagínate. O sea, cualquier Mero cosa macho. que mero macho, que hipersexualiza a las personas. Entonces, la gente mezcla las drogas. Ese es el problema y la gente confía en estos sociópatas vendedores que no saben qué es lo que le están poniendo a las sustancias, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos enfrentando un policonsumo. Ese es nuestro. Policonsumo. Esa Sí. es la Por ejemplo, definición. el alcohólico ya no es alcohólico puro. Fíjate que el alcohólico aprendió a quitarse la borrachera con una raya de cocaína. Sí, claro, claro, Y con eso el se le quita. cocainómano aprendió a quitarse los efectos estos que se te mueve el maxilar, es por acceso de dopamina. Cuando estás pasado de cocaína, se te mueve así, como lo que le pasó a Ajá. Mark Anthony. Aprendió que con unas pastillas inductoras del sueño se quita el movimiento, imagínate, tomándose 6 pastillas. O sea, ellos se pasan la Con información y inductores de ellos. sueño, tipo Cetix, Ajá. esos. Esas mismas son ciclonas, pero ellos no te toman una, ellos te toman como tic-tac, como 10. Entonces, Que, ese es el que, punto. El adicto ecuatoriano es policonsumidor en realidad. claro, y aquí nadie controla y venden todo. Y gracias por, sobre todo, alertar a los padres y sobre todo a las madres de familia, a las profesoras, a los docentes, con esto que nos dice la doctora Julieta Sañay. Y sobre todo, si tienen casos en sus familias o casos conocidos o casos en su trabajo, ir a donde los profesionales, como es el caso de la doctora Julieta Sañay. No vayan a donde no los van a ayudar porque eso es peor. Eso es peor. Y a tiempo. Y a tiempo, buen punto, y a tiempo, no se demore. Correcto. Nos vamos a despedir. Un Muchas buen fin de gracias. semana dentro de lo que se puede, Julieta. Que pase Ya, bien. bueno, pase bien.